Ser reconocido de una vez y por todas como un candidato natural al título del fútbol mexicano. Hace un año, por lo menos desde la llegada de Gaby Milito, expone argumentos futbolísticos en cancha para que ya cada vez una mayor cantidad de gente considere que Chivas puede meterse a ese famoso grupo del Big Five. Hacemos un corte de caja a 30 años de la instauración de los torneos cortos para revisar qué ha pasado con Chivas en comparación a ese grupo al que Chivas quiere llegar a pertenecer. A lo largo de ese tiempo, 59 torneos cortos, los que ha disputado el fútbol mexicano. Chivas tiene un porcentaje poco más del 60% de clasificaciones a la liguilla, ha aparecido en 32 de esas 59 posibles. Cuando vamos acortando la brecha, nos encontramos que la participación de Chivas, por ejemplo, en las semifinales es de 15, baja por ahí de un 20% y cae, por supuesto, apenas a 6 finales disputadas de los últimos 59. Todo esto lo vamos a trasladar a qué ha hecho el famoso grupo del Big Five a lo largo de estos ya 30 años casi de torneos cortos. Antes de todo ello, vamos hasta Guadalajara con Jesús Bernal, porque Chivas, para poner todavía más argumentos en la mesa, el pasado fin de semana goleó a los Xolos y volvió a dar una demostración de lo que puede ser capaz el equipo de Gaby Milito. ¿Cómo están las cosas en Guadalajara? Jesús, gusto saludarte. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti, para todos en la mesa. Pues con un equipo preparándose ahora para enfrentar a Pachuca, ya dentro de los 4 mejor clasificados del torneo, tras conseguir 2 victorias consecutivas, y también con la recuperación de algunos jugadores lastimados, como Richie Ledesma, como José Castillo, que traen al debate si será Ledesma el que regrese a ser titular o si permanecerá Santi Sandoval, que apareció por el costado derecho en el partido pasado. Entonces, sobre todas estas situaciones es que ha estado trabajando Gaby Milito en los últimos días. Supongo que eso sí, en el seno de Guadalajara, y ya lo vienen haciendo desde hace muchos meses, cada vez más convencidos que pertenecen a ese grupo selecto de candidatos al título, Jesús. Totalmente, de hecho, después del partido contra Toluca, a pesar de la derrota, Gaby Milito lo declaraba y decía que sí, que él cree que Chivas se ha ganado el estar en la mesa de los equipos candidatos al título por la continuidad que ha habido en su trabajo, por la continuidad que ha habido en el plantel, por los refuerzos que han llegado al equipo y porque en un año logró clasificar a 2 liguillas, ser sexto, después segundo, llegar a cuartos de final y posteriormente a una semifinal. Al interior consideran perfectamente que son candidatos a ganar este campeonato. Perfecto, pues ahí están las cosas en Guadalajara. Abrazo, Jesús Bernal, y nosotros esto lo llevamos a, bueno, ¿y qué han hecho entonces esos que hoy están en ese grupo, que han podido ganar recientemente y a donde quiere llegar Chivas? De las 32 liguillas de Chivas, las 45 de América, por ejemplo, el equipo que más veces ha clasificado ya en la historia de los torneos cortos, el que más semifinales igualmente ha disputado, y luego Toluca se queda a los honores de más finales jugadas y de más títulos ganados. En la pantalla también Cruz Azul, Tigres y Rayados, que se han metido en este tema de ser últimamente, y ahí están también los resultados de los últimos años, los equipos que claramente han marcado la pauta en el fútbol mexicano. Con Roberto, con Ricardo, con Toño, acá estamos arrancando esta edición de Equipo F. El debate no es nuevo, el debate lleva tiempo y Chivas ha sido el encargado de cada vez dar más argumentos, eso sí, a través del bien jugar, para decir, tenemos, algunos creen que incluso merecen ya estar, Tocayo, buenas tardes, en ese grupo. Sí, buenas tardes. Hay muchos factores, ¿no? Primero su política, que para muchos es algo que perjudica a Chivas, para otros es inspirar a México, para los dueños, por supuesto, inspirar que el mexicano puede. Pero lo que sí es un hecho, y ahí sí no, es que Chivas en este último tiempo es base de selección nacional, ha exportado jugadores y creo que está peleando ya con los grandes. ¿Qué ha pasado también? Ha cambiado el fútbol mexicano. Antes eran 3 extranjeros que venían a los equipos y los demás eran mexicanos. Entonces no era tan significativo. Esos 3 marcaban diferencia, por supuesto que sí, pero el Guadalajara traía una historia ganadora, es el segundo equipo más ganador en la historia de Liga. Entonces el prestigio no se lo va a quitar nadie, tiene gran tradición, tiene una grandísima afición. Y por supuesto que tiene la obligación, a través del tiempo, con estos cambios que ha habido con tantos extranjeros, con el ascenso-descenso, con la falta de producción de jugadores, hoy está reiniciándose, hoy tienen a Tapatío, por los cuales han pasado muchos jugadores ya, que están en el primer equipo, y hoy está haciendo muy bien las cosas, y creo que pinta para que levante y vuelva a competir. Hemos debatido, Roberto, mucho, y en los últimos días tú también decías, bueno, el mérito de Chivas está en, primero, a través de Milito, ser un equipo constante, regular, que esté ahí todo el tiempo, pero cuando lo pasas esto a la comparativa de dónde quiere llegar Chivas, pues va a tener que ganar para realmente poderse meter en ese grupo, porque si no gana, va a terminar siendo esto de qué padre juegan las Chivas de Milito, pero pues al final no. Sí, buenas tardes. Sí, va a tener que ganar, pero no este torneo, que lo peleará, por supuesto. El promedio para un equipo de esos debe ser, yo me corono campeón cada
12 o 14 torneos máximo. Son 18 los que compiten, ¿verdad? Pero sabemos que esos 18, algunos no aspiran a gran cosa. Cada 10 o 12 torneos, o sea, cada 5 o 6 años. Chivas sí ha sido cada 10, pero años. No, en Chivas está abajo, si consideras este lapso. Muy buenos esos datos. Me faltó ver cuántos títulos ha ganado en ese periodo. 2 nada más. Chivas 3. Desde los torneos cortos, 3. En esos datos que pusimos, de a 10 por año. De 6 finales que jugó, ganó 3. Sí, correcto. Ganó 3. Es muy bajo, porque estás hablando que gana un torneo de cada 20 que juega o cada 19 que juega, ¿no? Sí. Si entendí bien, porque eran 59 y no. Es que hay uno que se suspende, ¿te acuerdas? Chivas debe ganar uno de cada 10. Y también Cruz Azul, América, esa exigencia, y algunos sí están en ese promedio y otros no. Con un proyecto como el de Milito, jugando como ha jugado Chivas desde hace 2 años, porque te diría que un poco antes con Gago se empezaron a dibujar buenas cosas, jugando así, sí vas a ganar por lo menos cada 5 o 6 años un título, no pasaría tanto tiempo. De eso a que esté obligado a ganar ya este torneo, no, tienes que estar ahí como ha estado en 4 torneos, estar ahí, y después, bueno, cuenta lo que hacen los demás también. Las probabilidades te dicen que si estás permanentemente ahí, vas a ganar títulos con la frecuencia con que sí los gana el América. De eso a cuestionar la grandeza de Chivas, bueno, es el equipo con el segundo con más títulos, es el de mayor poder de convocatoria, se puede discutir quién ya tiene alcanzado, más, ¿no? ¿quién tiene más seguidores pero de seguidores. No, digo de títulos. Sí, alcanzado por Toluca en títulos. Seguidores está la duda entre Chivas y América, más orgánicos los seguidores de Chivas, obviamente, menos propaganda de por medio, el América más con base a la mercadotecnia y a los logros en la cancha, claro, el América es indiscutiblemente el máximo ganador en la historia de nuestro fútbol. Las Chivas tienen que estar ahí, como lo ha hecho el Cruz Azul desde hace 4 años, ahí tienes que estar siempre, después ganas o no los títulos, empiezan a caer, como ya cayeron con Cruz Azul. Las Chivas creo que van bien encaminadas pero que históricamente, sobre todo en los 15 más recientes años, tienen una deuda con su propia grandeza y con su historia, es indudable. No tengo claro de qué lado de la moneda estás o de la historia, Toño. Buenas tardes, porque no sé si eres de los que está convencido que Chivas terminará ganando al paso al que va, o que Chivas va a ser muy difícil que desbanque al actual Big Five. Los números lo siguen teniendo lejos de este grupo. Claro, a ver, probabilidades hay por cómo están jugando fútbol. Podemos hablar de historia. Ha ganado con este juego de fútbol. Con este estilo ha ganado 1 de 6 intentos en liguilla. Está bien, pero van a seguir ahí. Roberto dio una palabra muy importante que es constancia, y tienen un proyecto que no se mueve, Ricardo. Y si hablamos de planteles y nos metemos a la cancha, Chivas claro que tiene un plantel para pelear por el título. Y Jesús nos da muy buena perspectiva de las semifinales, de los cuartos de final. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿quién iba a saber que España era campeón del mundo? Nadie sabemos el futuro. Si me estás preguntando si Chivas tiene opciones reales de ser campeón en este proyecto de Milito, mi respuesta es un contundente sí. Lo que yo no entiendo, no comparto y honestamente no puedo estar de acuerdo que lo debatamos siquiera, es si Chivas ha perdido su grandeza. Para mí son cosas completamente distintas. Y yo propongo una mejor partiendo de que el término de grandeza en el fútbol mexicano se abarata un poco comparado con otras ligas. Partiendo del Manchester United, no gana una liga en Inglaterra desde hace 13 años. Dejó de ser grande el Manchester United en la Premier. Boca Juniors no gana un título de Libertadores desde el 2007. Dejó de ser grande Boca en Sudamérica. Los Yankees de Nueva York, Roberto, no ganan un título de Serie Mundial desde el 2009. Los Yankees ya no son el equipo más grande del MLB. Por supuesto que esa discusión no cabe. Yo les propongo una un poquito más específica. La gestión de los Vergara, ¿es una gestión de equipo grande? Esa sería una pregunta que yo puedo proponer. Ricardo lo vivió, y no digo en Chivas, en América. América tenía un rato sin ganar. Cambiaron la gestión, ¡pum! Los 10 empezaron a tomar decisiones distintas en Toluca otra vez. Se fue Billy de Cruz Azul y vean lo que está haciendo la máquina. Esa es la pregunta que yo haría. ¿La manera de llevar las riendas del equipo de Amaury Vergara corresponde a la de un equipo grande? Yo no tengo la respuesta. Ricardo lo debe saber mejor que yo. Pero cuestionar la grandeza de Chivas, Ricardo Puch, para mí es un sinsentido. Pero por favor, nomás hay que voltear a ver antes con cuántos extranjeros se jugaba. Y el Guadalajara, para hacerse de figuras, tiene que voltear o a la selección, o ahora ha cambiado la situación por los México-norteamericanos. Por supuesto, tendrá que reforzarse como lo está haciendo ahí, pero realmente el Guadalajara tiene que contratar figuras mexicanas de otros equipos. Cuando eran 3 extranjeros antes, el Guadalajara con Madero, Quirarte, todo el gran equipo que armó en aquella época, Roberto, que te tocó compartir, pues competía al tú por tú y ganaba igual que cualquier otro. Hoy le cuesta mucho más, por lógica, porque hacerse de jugadores importantes mexicanos le ha costado muchísimo. Entonces, hoy encontró un buen proyecto, hoy encontró un mercado distinto con México-norteamericanos, se está fortaleciendo bien, es base de selección, está tomando y haciendo un gran proyecto en este momento, pero la grandeza no está ni en la discusión para mí. Está volviendo a trabajar bien en la formación de futbolistas, que esa historia de la que tú hablas eran jugadores forjados ahí, el 90%, sí. No cualquiera llegaba a las Chivas, eran jugadores de ahí. Entonces, eso lo han como que revitalizado. Aparte de los mexico-estadounidenses, sí están forjando mejores futbolistas, algo que han tenido que hacer siempre.
para tema estar de más necesidad. protegidos con esto del crecimiento de extranjeros, ¿sí? Para defender esa mexicanidad, que creo que está seguirá siendo un ejemplo esto de Chivas. Para nada creo que estén contemplando en vulnerar esa política. Pero mira, el otro día, y estaba interesante el caso, porque la irrupción o la aparición, el boom de Armando González, si echamos hacia atrás la película, pareciera que, bueno, Chivas, el tapatío, y encontró y Armando González. Armando González juega en el primer equipo porque Chivas va al mercado, trae a Javier Hernández, trae a Alan Pulido, y los dos son dos petardos en Guadalajara y fracasan rotundamente, y ante el fracaso de sus dos grandes apuestas de mercado, que baratas no habían sido en Guadalajara, tienen que voltear y decir, hay alguien, y aparece Armando González, y Chávez, y aprovecha esa oportunidad, Mateo Chávez. pero no aparece por proyecto de Guadalajara, aparece por necesidad de Chivas. Sería también importante saber diferenciar. Pero aparece es una generación espontánea. Bueno, y aquí no hay sale y recibe los minutos por la necesidad de Chivas. Por la necesidad, habría que diferenciar eso. Al primer equipo, si Pulido hubiera hecho 8 goles en ese regreso y Javier 7, Armando González no juega en primer equipo. Hablemos de lo que no pasó, Puch. Hablemos de lo que sí pasó. Es por qué sale Armando. Bueno, ¿y cuántos años tenía fuerzas básicas? Mérito, simplemente es poner un poco contexto de decir, bueno, la aparición de estos futbolistas tampoco fue de convencimiento de Guadalajara. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la palabra aparición. Si quieres en el primer equipo. Pero es que aparición no es que aparezca, Ricardo, es que lo trabajaron en fuerzas básicas. Y claro que en Chivas hay el talento para trabajar esas fuerzas básicas. Mateo Chávez es otro ejemplo. Ahí estaban, ya aprovecharon Gómez, la oportunidad. Chávez, Hormiga, y te puedo seguir nombrando. Dame un poquito más de tiempo y te digo más. Es más, de este último proceso. En lo que vas haciendo tu lista, ¿te parece Marco Fabián? Hoy pasaba por el estudio de Sport Center más temprano a mediodía, y entre los temas que platicamos con el exfutbolista de Guadalajara, evidentemente tenía que ver la actualidad de las Chivas. Así hablaba Marco Fabián. El tema de Chivas en general, yo creo que vienen generaciones buenas. Estuvimos viendo, a mí me encanta ver jugar a Camberos, a Sandoval, a jugadores jóvenes que vienen también apretando para ya poder llegar en algún momento a ser un referente del club. Estas nuevas oportunidades, hoy Marín creo que va a tomar esa oportunidad ahí adelante. Yo creo que se va viendo un Chivas con idea. Milito creo que lo tiene muy claro, lo ha venido haciendo muy bien. No es fácil, obviamente, este torneo, obviamente los equipos empiezan a reforzar, a querer ser campeones, pero creo que van por buen camino. El trabajo creo va a ser lo que los haga llegar al campeonato, pero bueno, no los veo mal. Creo que vienen jugadores con mucha dinámica, con mucha hambre, como lo llamamos, con mucha ambición, y eso es importante. Parte de también una de las cosas que decíamos, porque el crecimiento de Chivas es indudable en los últimos 3 torneos con Gabriel Milito, el equipo ha ido cada vez a más. Uno de los argumentos que algunos, en mi caso, decíamos es que los otros no es que se vayan a quedar cruzados de brazos. Entonces va a ser muy difícil que Chivas alcance, porque los otros que están arriba pues van a seguir estándolo, ¿no? Entonces Chivas va a tener que trabajar, digamos, que el doble para llegar. Aquí están nomás Tala, Gómez, El Oso, Chávez, Camberos, Sandoval, Hormiga. Estás hablando de muchos, y los que se me están olvidando, porque hay un central ahí que entró el otro día de cambio. Dame más tiempo y te pongo más. Es que esto lleva tiempo. Muchas cosas se sembraron en un momento y se están cosechando ahora. El Guadalajara está trabajando muy bien, hicieron el tapatío, los equipos llegan más preparados al primer equipo, han contratado muy bien de México americanos, están haciendo bien las cosas. Tienen cualquier cantidad de jugadores en este momento, tienen por lo menos 15 jugadores o 16 muy confiables, y para mí van a pelear el título. Pero, por ejemplo, van a pelear el título. Este semestre el fútbol mexicano tiene 2 torneos abiertos. A día de hoy, las semifinales de la Leagues Cup la juegan 3 de los 4 o de los 5 miembros del Big Five, a donde Guadalajara no pudo meterse una vez más a la hora de tener que ganar, como le ha pasado en liguilla desde Milito, Roberto. Pues Chivas no apareció. O sea, no sé si vale o no el ejemplo para decir, bueno, es que estos 3, que son 3 de los 5 grandes competidores de Chivas, pues esos siguen dando resultados. Sigue habiendo equipos más poderosos, pero ya se mencionaron ahí varios casos. No son casos aislados. ¿Hace cuánto tiempo que las Chivas no eran el principal abastecedor de una selección mexicana para una Copa del Mundo? Décadas. Me tendría que ir a 4 o 5 mundiales, no sé, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, ese es un hecho irrefutable. Están formando mejores futbolistas, pero también esos futbolistas están floreciendo y están siendo mejor encausados gracias a la excelente labor de Milito. Creo que a Milito no se le ha reconocido en la medida de lo que vale. Hay futbolistas que se han visto mejor de lo que realmente pintaban para hacer por el trabajo de Milito, porque entiende que estas Chivas tienen que remitirse al éxito, a la eficiencia colectiva. Es el equipo que mejor juega en esos términos, ¿no? Que más domina a lo que juega, que mejor domina a lo que juega, y eso hace que se vean mejor muchos futbolistas. Después, ganas o no títulos, ¿cuál sería el compromiso de las Chivas? Permanentemente armar esos equipos, permanentemente que inicie el torneo y digas, Chivas está entre los 4 principales candidatos al título, como lo está ahorita, creo. No es el principal candidato al título. 4 dices. Pero ¿cuántos torneos pasaron? Y también decían, no, hombre, vamos por el título. Y los Pumas, vamos por el título, ¿con qué? ¿Cada cuándo los Pumas
puedes mencionarlos entre los 4 principales candidatos. Yo te diría que en 20 años nunca, ¿eh? No, pero sí se puede. Tuvieron grandes torneos. Pumas acaba de estar. Chivas estuvo con estuvieron, pero en teoría no estaban entre los principales, ¿no? Después te cuelas es o no una te cuelas. sorpresa que estén. Permanentemente tienes que estar entre los 4. Las Chivas tienen en ese lugar 2, 3 torneos. Tiene que ser permanente. Cruz Azul, ¿cuánto tiempo tenía siendo uno de los 3 o 4 candidatos antes de ganar el título? 3 años desde que llegó Iván Alonso, ahí estoy, hasta que lo ganas. Bueno, antes, porque llegaba y perdía finales. Claro, esto de Milito habría que prolongarlo. La cosa es que no es tan fácil encontrar a alguien como Milito, que sepa sacarles provecho así a esos futbolistas. Y arriba de Milito. Todos saben a lo que juegan. El que entra sabe perfectamente lo que hace y a veces se ve mejor que el que salió, porque dominan a lo que juegan. Ahí está el trabajo de Milito. Esos proyectos, esos procesos, ahí sí hay que darles continuidad, hay que respetarlos más allá de fui campeón o no fui campeón. Tú imagínate que no es campeón. Pero en este mundo de la inmediatez, porque creo que quieres hablar del proyecto también de Javier Mier y de toda la gente. En este mundo de la inmediatez corre el riesgo este proyecto, Toño, de repente caer en la histeria del resultado. A ver, pierde 10 seguidos Milito, lo van a echar. No, deja tú que pierda. Que pasen los torneos y que no levante el título. No, Ricardo, yo pensaría que no, porque ya le va a caer ha demostrado que está demasiado cerca. La presión siempre. Y yo he escuchado en mesas así, en muchas mesas escucho muchos de nuestros compañeros, Ricardo es un convencido de ellos, por citar a uno, que dicen Chivas tiene que jugar cuando menos la final del torneo. Bueno, yo también creo eso, en esta temporada, porque el proyecto viene. Pero si no llegan, Ricardo, si no llegan. Eso digo yo. Nosotros se van a quedar así cruzados y van a decir a Chivas adelante. Pero hay que ver las formas. Perdóname, pero te la voy a voltear. A ver. Haz un buen comentario del Guadalajara. No, pero yo no estoy para hablar bien o mal. Tiene buen equipo, está jugando bien. Diciendo, es base lo único que estoy reconociendo todo. ¿Es base en selección, sí o no? Y de la sub-23 y de la sub-20. ¿Está jugando bien, sí o no? Sí. ¿Tiene un gran técnico, sí o no? Sí. ¿Tiene más jugadores competitivos hoy que los últimos 2 torneos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está mejor que Tigres y que algunos de los Big Five en este momento? ¿Sí o no? Pues está ahí. En la tabla sí, pero entonces, sigo creyendo que porque la tabla. ¿No son buenas señas? Te pregunto. Sí, pero ya lo eran también el torneo pasado y no alcanzó, Ricardo. ¿Por qué no te da para? Porque he hablado muchas veces del hábito de ganar, de la cultura de ganar. Este equipo no la tiene que seguir construyendo y se enfrenta a 5 clubes. Pero tiene rumbo, que la tienen muy asentada. Claro, nadie ha negado el rumbo a la Chivas. Pero nadie ha negado el rumbo. Porque hay equipos que, y para mí esa es la clave, hay equipos que no tienen rumbo. Estas mismas Chivas pero no estos han pasado 5 décadas sin tener el rumbo. Pero estos 5 bueno, ahí está, pero no se construye Roma en un día, ¿no? No, por supuesto. Lo tiene que ir trabajando el Guadalajara. Por eso yo te hablo, perdón Roberto, muy rápido, te hablo del proyecto. Cruz Azul con todas las dudas. Cambiaron de técnico y ahí está el resultado. América con todas las dudas. Cambiaron de técnico y ¿dónde están en tu tabla ahora mismo? Para Chivas, Milito, gane o no gane, un día se va a ir de Guadalajara. Sí, claro. Un día se va a ir de Chivas y Chivas tiene que trascender de ese entrenador. Por eso el proyecto va más allá. Pero lo único que digo, porque Ricardo todo el tiempo se enoja, yo no digo que Chivas vaya a ganar, yo creo que no va a ganar. Yo creo que no va a ganar y mis argumentos también los he dicho, creo que el diferencial a la hora de ganar o perder, el extranjero es fundamental. Y Chivas para mí tiene un déficit, más allá del orgullo, para mí tiene un déficit. Pero lo único que digo es, habiendo tanta gente y cada vez más que dicen, no, Chivas tiene que ganar, o Chivas tiene que jugar por lo menos la final, o Chivas tiene que seguir dando pasos hacia adelante, lo único que digo es, ¿cómo va a ser la directiva en algún momento si ese resultado no llega para no caer en la histeria de la inmediatez? Ante esta presión de escuchar, es que tienen que ganar. Y si no ganan, que no vayan a caer en cortemos el trabajo porque no está sirviendo. Por eso son buenos los datos que diste al principio. Las Chivas deben meterse al 95% de las liguillas. Yo diría que a todas, pero vamos a decir que de 20 liguillas, a una no te metiste. Te metiste a 19. Eso sería 95% más o menos de posibilidades ya estando ahí. Participación en liguillas. Después eso ya vete a liguillas, ya estás en cuartos. ¿A cuántas semifinales? Ustedes imagínense que con Milito no es campeón, pero en 3 torneos más, y 2 más, juega 2 semifinales. Lo del Cruz Azul de Alonso. Claro, pues ya estás enriqueciendo eso, ¿no? Ve esa medida. A la liguilla tienes que entrar siempre. Vamos a suponer que tuviste un torneo que quién sabe qué pasó. Ok, de 20 te tienes que meter a 19. No al 60%, que no llegaban al 60%. Sí, de 20 te tienes que meter a 19. Ya estás en cuartos. Y de esos cuartos, de esas 19 veces, te tienes que meter 12 veces a las semifinales. Ya está el Guadalajara y de esas 12 semifinales desde hace rato. vas a ganar, vas a llegar a la final desde hace 2. En 7. Tampoco desde hace 2 liguillas, Milito. ¿Cómo que no? Entre repechajes y play-ins y la madre de esas, el Guadalajara está metido ahí desde hace un buen rato. No, pero hace mucho tiempo. 3 o 4 torneos, ¿no? No, vete más para atrás. No, Ricardo con tenía. Cetis cuando me tocó a mí pero una semifinal. Chivas llegó a tener entre el torneo cancelado. Final. O sea, ¿cuánto tiene? Revisa, por favor, saca la computadora. Chivas, por ejemplo, te doy el dato. Chivas sale campeón con Almeida y los siguientes 5 torneos no califica la liguilla consecutivos. 5 torneos de ser campeón. Una prueba, para mí, refutable de que el título aquel de Chivas fue propio de las circunstancias de torneo. 5 torneos después, que son 2 años. Acabó en zona de descenso. Y de ahí para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque cuando salió Almeida, para acá,
Por favor. volvió a tener una racha entre play, porque tú consideras el play-in calificar a la liguilla, Pues pero el play-in y el repechaje no es liguilla, por eso se llama play-in y repechaje. está bien. Eso no es Quitamos liguilla. Y se quedó eliminado en 6 también. Sí, no, ahí los números son muy bajos. Ese índice lo tienes que elevar, elevando por lo pronto, que ya lo hicieron recientemente, tu propia exigencia, tu nivel de autoexigencia, lo que tiene el América altísimo siempre, ¿no? En Chivas era con esto podemos competir, no. Tú tienes que armar equipos para pelear por el título, para ser candidato al título, entendiendo la problemática actual de las potencias, porque económicamente tienen otro poder también. Entonces, ¿cómo compites con los equipos regiomontanos, América, Cruz Azul, Toluca? Formando mejores futbolistas, encabezando y encauzando adecuadamente un proyecto como así está. Entonces ya con frecuencia estás en liguillas. Ustedes imagínense que el Guadalajara se metiera al 95% de las liguillas. Automáticamente va a haber más semifinales, automáticamente más finales. Pero hay que entender que eso eso que es, hizo el Cruz Azul. es un poco ¿El título de Cruz Azul fue casual? No, por supuesto que no. Pero Y hay campeones que sí lo han sido medio casualmente. Por eso fui campeón Claro. y después no tengo sustento para seguirle. Claro. Lo que ahorita están sembrando sí me da la impresión de que sería, aquí está, para por eso- ganar pero títulos hay que no sean casuales. hay para que nada. entender que en ese ciclo de hacerlo con cantera, Roberto, es muy complicado. Claro. Y lograr eso de manera constante es muy Con complicado. su política. Pero tiene que ser Por eso la aspiración, seguro. Toño. Tiene que ser la aspiración, pero tienes que pensar, uno, a largo plazo, y dos, yo regreso al punto, la gestión de los Vergara. Porque luego viene todo lo de Amauri. Vas a traer los refuerzos, ahora está funcionando. Vas a encontrar bien al entrenador, está funcionando. Pero atrás de todo eso tiene que estar soportado por la cantera del Guadalajara. Pero eso no pasa el día a la mañana. Y ya con el hecho de las señales, de lo que está pasando en selecciones nacionales, creo que Chivas tiene una base de la cual sentirse bastante orgulloso en este momento. Si tu pregunta es, Ricardo, Chivas va a hacer en el largo plazo lo que es Cruz Azul, Va a sonar lo muy que cruel. es América, lo que es Toluca, lo que es Rayados, y yo cuestiono si los Tigres van a seguir o no en Toño. esa liga, yo lo cuestiono, la respuesta es no. Chivas no juega en las mismas Va a reglas. sonar muy cruel y eso conlleva a que la etiqueta de si antimexicano y tal. Base de selección nacional, la selección mexicana no trascendió como se esperaba en Copa del Mundo. Más allá de que nos haya ilusionado y nos haya sacado a las calles y padrísimo el Mundial porque lo organizamos y estuvo a todo dar, no se trascendió como se esperaba. El futbolista mexicano no recibe las ofertas de Europa que se esperaba y siendo base de selección nacional, Chivas a la hora buena no es capaz todavía Eso de es ganar. culpa del Guadalajara. Eso es una realidad también. ¿Cuál güey. selección? No. ¿Cuál selección mexicana ha trascendido más No, que esta? ninguna. Nomás para saber. Y No, esa es bronca de en Chivas. lugar. ¿Dónde, Pero- dónde pero- está la cantera pero de esto de Rayados? vender, ¿Dónde está la cantera ser de base de Tigres? selección nacional ¿Dónde, tampoco ¿y dónde garantiza están las nada. otras Guadalajara. canteras? Es problema de ¿Dónde Guadalajara. están las otras No, canteras? pero ¿Dónde nada están? más no garantiza nada ser base de selección. No Qué garantiza bueno, nada, pero sí es ser un base de crecimiento. selección. Pero una No garantiza selección, nada. una selección, oye, si eres base de la selección francesa o española o inglesa, pues sí, pero si eres base de una selección mexicana, sinceramente muy mediana, pues tampoco No te da garantiza nada, nada, para Ricardo, sacar. Entonces no avanzó nada. No era base No, de la sí, selección sí ha nacional avanzado. 40 años. No, tú lo estás llevando al extremo. Yo reconozco el avance de los últimos torneos. Sigo creyendo que exigir el título hoy a Guadalajara es injusto y que el proyecto le falta mucho. Es que tenemos que hacer comparaciones y no caben porque no es lo mismo el Monterrey que el Guadalajara. Revisen, por favor, hombre por hombre, la nómina del Monterrey. No la nómina, no el dinero. plantel. El plantel, el roster de Monterrey, por favor, ¿sí? Y entonces nos vamos a revisar qué ha pasado con esa inversión, con el respaldo que tiene con la empresa atrás y con el roster que tiene, desde cuándo no ha podido lograr nada. Y Pero- eso sí está más Pero según preocupante. Transfer Market, que suele ser cifra fuente oficial para estas cosas, el plantel más caro que hoy tiene el campeonato mexicano es Chivas. Está bien, bueno, está bien, eso es algo bueno, eso es algo bueno. Sí, lo cual- lo Y cual- váyanse a pelear con Transfer Market. Dime otra cosa, ¿dónde están las otras canteras? ¿Dónde está la cantera del Monterrey? ¿Dónde está la Pero cantera no de Toluca? tiene- ¿Dónde está la cantera nos de puede Tigres? parecer ¿Dónde está la correcto, no, cantera de la no América? están ¿Dónde obligados está? a, Hoy porque está son equipos que pareciendo lo del apuestan. América. Pero, Toño, apuestan al título, no están obligados a jugar con Está jóvenes. bien, pero eso es otra victoria. Y para ahí el están los Guadalajara. minutos igualmente, por ejemplo, Por de eso América yo de jóvenes. regreso al tema de la grandeza. ¿Dónde está siquiera el estadio del Cruz Azul? Y tú sabes quién tiene de los mejores promedios en esta liga, de los mejores ambientes, de las mejores No, bueno, aficiones. pero eso es de Está siempre, Chivas. Eso ¿no? es parte de la grandeza. Y Chivas Ricardo. anda bien, la gente se vuelca Chivas, con Guadalajara, Chivas y Chivas hace un proyecto anda bien. que no solamente lo tienes que medir en los títulos, No, ese- hace ese- muchas cosas mejor que Pero muchos ese otros dato que da equipos. Ricardo Veras a mí no me sirve para bueno, nada. pero por supuesto De veras que no. vemos jugador por jugador. ¿Y ustedes creen que están más cotizados los de Chivas como plantel que Monterrey, Bueno, América, así Cruz están Azul, cotizados a Toluca, nivel mercado, Tigres claro. incluso? No sé quién los cotiza así. Pero la Transfer otra, Market. si 15 equipos en México trabajaran en la formación de futbolistas, como sí trabajan Chivas, Pachuca, a veces el Atlas. América lo hace muy antes bien. hacía el Santos, América lo hace muy América más o menos. Pumas ha dejado de hacerlo. Nuestro fútbol sería distinto. Totalmente. Y eso es marcar un rumbo, aunque no lo quieras aceptar. No, yo no, pero Eso es que otra marcar vez un están rumbo en el diciendo que yo fútbol no lo mexicano. reconozco. Y eso es Lo bueno vuelvo a para el repetir. fútbol mexicano. El crecimiento Aunque no de lo quieras Chivas. aceptar. No, pero eso es mentira de tu parte. Yo lo vuelvo a repetir para que quede claro. El crecimiento de Chivas en los últimos 3 torneos es innegable. De ahí a pedirle que juegue por obligación una final o gane un título, me parece que es como- hay un mundo. Tu un caso, mundo es, tu todavía. caso es como si te metes en el periférico a las 12 de la noche en sentido contrario y vienen todos los faros, los de frente
frente y dices, mira, todos están equivocados. No. Con esa nos vamos a... No es cierto, porque hay mucha gente que piensa exactamente igual que yo. No sé si estás, de hecho, del lado de la minoría. Habría que hacer bien la encuesta. Pausa y venimos. Lo de la cantera es innegable. Bueno, pues ha vuelto a México. Ya es, pues básicamente futbolista de los Pumas. Con esa sonrisa. Armando González, Hugo Camberos, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y el mercado de pases de Chivas. El mercado de verano está tomando cada vez más fuerza para Chivas, y aunque la directiva rojiblanca ha intentado mantener la calma y transmitir el mensaje de que el plantel está prácticamente definido, lo cierto es que en las últimas horas han aparecido varios movimientos y rumores que tienen muy atentos a todos los aficionados del Guadalajara. Porque no solamente estamos hablando de la salida ya confirmada de Armando "La Hormiga" González rumbo al fútbol europeo, sino también de diferentes versiones que colocan a otros futbolistas rojiblancos en el radar de clubes internacionales. Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos han sido relacionados con posibles movimientos, aunque hay que dejar muy claro que no todos estos escenarios tienen el mismo grado de avance. Y esto es precisamente lo que vamos a repasar en este video, porque mientras Chivas se prepara para afrontar un nuevo torneo, la gran pregunta es, ¿podría el Guadalajara terminar perdiendo a más jugadores importantes antes del cierre del mercado? Comenzamos con el movimiento que ya es una realidad. Armando González dejará Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. El periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, confirmó que la operación se cerró por aproximadamente $12 millones a cambio del 80% de los derechos del futbolista, además de un contrato por 5 años para el delantero mexicano. Se trata de una operación importantísima para la carrera de la Hormiga, pero también para Chivas, porque estamos hablando de uno de los jóvenes que más ilusión había generado entre la afición durante los últimos meses. De acuerdo con la información publicada, el Guadalajara incluso intentó convencer al delantero para que permaneciera en el equipo. Sin embargo, González ya tenía tomada la decisión de dar el salto al fútbol europeo. Y aquí hay un punto muy importante. Chivas no solamente pierde a un delantero, sino que pierde a uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección de su plantilla. Ahora, la Hormiga tendrá que demostrar en Grecia que está preparado para competir en un fútbol diferente, con nuevas exigencias y, sobre todo, con la presión de responder a una transferencia importante. Pero mientras esta salida ya está confirmada, hay otros nombres que generan mucha incertidumbre. Uno de ellos es Hugo Camberos. Durante los últimos días comenzó a circular con fuerza la versión de que el joven canterano estaría en la mira del PSV Eindhoven de Países Bajos. La noticia rápidamente encendió las alarmas entre los aficionados rojiblancos, principalmente porque Camberos es considerado uno de los talentos jóvenes que Chivas quiere desarrollar pensando en el futuro. Sin embargo, hay que poner las cosas en su lugar. El comunicador especializado en mercados de fichajes, John Barbón, desmintió que exista actualmente un escenario concreto que indique que Camberos vaya a abandonar Chivas para fichar por el PSV. Incluso señaló que esta versión podría estar siendo impulsada principalmente por el representante del futbolista. Por lo tanto, hasta este momento no existe una operación avanzada que permita asegurar que Hugo Camberos se marchará a Europa. El interés, los rumores y el movimiento alrededor de un jugador joven pueden existir, pero eso es muy diferente a tener una negociación formal. Y ahora pasamos a otro nombre que también ha generado mucha conversación, Raúl "Tala" Rangel. El portero mexicano habría despertado el interés del Dinamo Zagreb de Croacia. Sin embargo, en este caso también se habló de un seguimiento y no de una negociación formal entre clubes. El escenario, además, habría cambiado por una situación relacionada con el FC Barcelona. El conjunto catalán estaría cerca de adquirir al guardameta croata Dominik Livakovic, con la posibilidad de que posteriormente sea cedido durante una temporada al propio Dinamo Zagreb. Esto provocaría que el equipo croata dejara de tener la misma necesidad de buscar a otro portero. Y eso, por supuesto, podría beneficiar directamente a Chivas. Porque aunque Tala Rangel ha demostrado condiciones importantes y es un jugador que podría llamar la atención de clubes europeos, por ahora no hay una oferta formal que indique que el arquero vaya a abandonar Guadalajara. Pero todavía falta un nombre que ha aparecido con fuerza en este mercado, Brian Gutiérrez. El periodista David Medrano reveló que el grupo Red Bull tendría interés en el futbolista e incluso habría enviado a un representante a Guadalajara para conocer la situación del jugador y comenzar a explorar una posible negociación. El detalle es que todavía no se ha confirmado cuál de los equipos pertenecientes al grupo sería el interesado. Podría tratarse de RB Leipzig, de Alemania, o Red Bull Salzburg, de Austria, dos clubes que históricamente han apostado por futbolistas jóvenes con potencial de crecimiento. Y evidentemente, si Brian Gutiérrez terminara dando el salto al fútbol europeo, estaríamos hablando de otra operación importante para el proyecto de Chivas. Sin embargo, hay que insistir, por ahora no existe una confirmación oficial de que el jugador vaya a salir del Guadalajara. Entonces,
Después de repasar todos estos nombres, aparece la gran preocupación de la afición. ¿Chivas está ante una posible desbandada? La realidad es que no necesariamente. Sí, Armando González ya se va. Sí existen rumores alrededor de otros futbolistas. Pero cada caso tiene una situación diferente y, hasta ahora, solamente la salida de la Hormiga está confirmada. Además, la postura del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito es bastante clara. El entrenador rojiblanco señaló recientemente que, desde su perspectiva, el plantel está cerrado. Esto significa que, aunque durante las próximas semanas pudiera producirse alguna salida inesperada, Chivas no necesariamente estaría pensando en acudir nuevamente al mercado para buscar un reemplazo. La idea sería confiar en los jugadores que ya están en el primer equipo, y especialmente, darle oportunidades a los jóvenes de las fuerzas básicas. Y este punto puede ser fundamental para entender el proyecto del Guadalajara. Si Chivas pierde a un futbolista joven, la intención no sería necesariamente gastar millones para contratar a otro jugador, sino abrirle la puerta a un canterano que pueda aprovechar la oportunidad. Entre abrazos, autógrafos y lágrimas, Hormiga González se despide de Chivas y su afición. Hay despedidas que van mucho más allá de un simple adiós, y la que protagonizó Armando Hormiga González en Verde Valle fue precisamente una de ellas. El delantero rojiblanco vivió su último día como jugador de Chivas rodeado del cariño de la afición, en una jornada marcada por abrazos, fotografías, autógrafos, aplausos y hasta lágrimas. Antes de emprender su nueva aventura en el fútbol europeo, la Hormiga tuvo la oportunidad de despedirse de la gente que lo acompañó durante su etapa con el Guadalajara. Y es que, aunque su salida rumbo a Grecia representa un enorme paso adelante en su carrera, también significa dejar atrás un club y una afición que fueron fundamentales en su crecimiento como futbolista. Desde muy temprano, alrededor de 300 aficionados se dieron cita en las inmediaciones de Verde Valle. Muchos llegaron con camisetas de Chivas, fotografías, playeras personalizadas y algunos objetos que querían llevarse firmados por el delantero. Pero, más allá de conseguir un autógrafo o una fotografía, todos compartían el mismo objetivo: poder ver una última vez a la Hormiga antes de que comenzara su viaje hacia Europa. La escena era especial. Había aficionados de diferentes edades, pero especialmente jóvenes que encontraron en Armando González a uno de esos futbolistas con los que rápidamente lograron identificarse. Un delantero surgido del entorno rojiblanco, que tuvo que trabajar y esperar su oportunidad hasta convertirse en una de las grandes figuras de Chivas durante el último torneo. Durante los días previos, varios seguidores ya habían acudido a Verde Valle con la esperanza de despedirse de él. Sin embargo, mientras las negociaciones con el Olympiacos de Grecia avanzaban, Armando había preferido mantenerse al margen y concentrarse en cerrar de la mejor manera su salida del Guadalajara. Por eso, cuando finalmente llegó el momento, nadie esperaba lo que sucedería. Este miércoles, en su último día como futbolista de Chivas, todo parecía indicar que la Hormiga abandonaría las instalaciones rápidamente. Pero, cuando su vehículo se acercó a la salida, el delantero tomó una decisión que provocó la reacción inmediata de los aficionados. Armando González bajó del automóvil y caminó directamente hacia la gente. Y a partir de ese instante, la despedida se transformó en una auténtica fiesta rojiblanca. Durante aproximadamente una hora, la Hormiga convivió con los seguidores. Firmó camisetas, fotografías y distintos objetos, se tomó innumerables selfies y, sobre todo, tuvo tiempo para abrazar a quienes habían esperado durante horas para verlo. El delantero se mostró sonriente y muy cercano. No hubo prisa en esos momentos. Armando entendió perfectamente lo que significaba aquella escena y quiso aprovechar sus últimos minutos en Guadalajara para agradecer personalmente el cariño que recibió durante su paso por el club. Pero quizá los momentos más emotivos llegaron cuando algunos aficionados no pudieron contener las lágrimas. Para varias jóvenes que esperaban detrás de la puerta principal de Verde Valle, tener frente a su ídolo fue demasiado emocionante. Algunas rompieron en llanto al recibir un abrazo o una fotografía, mientras que Armando respondió con una sonrisa, palabras de agradecimiento y gestos de cariño. Y es que, en apenas unos meses, la Hormiga consiguió algo que no todos los futbolistas logran: conectar de verdad con la afición. Sus goles, su entrega y su manera de competir hicieron que los seguidores rojiblancos lo identificaran como uno de los jugadores que representaban el presente y, sobre todo, el futuro de Chivas. La despedida también tuvo un significado especial, por lo que representa su próximo desafío. Armando González no se marcha simplemente a otro equipo. Está a punto de comenzar su primera experiencia en el fútbol europeo, defendiendo los colores del Olympiacos, uno de los clubes más importantes de Grecia. Y ahora tendrá que demostrar que todo lo conseguido en Chivas fue solamente el comienzo. Después de compartir sus últimos momentos con sus compañeros y cerrar los pendientes dentro de Verde Valle,
González se preparó para abandonar definitivamente las instalaciones. Pero antes de subir al automóvil de su hermano, volvió a mirar hacia la afición. Los seguidores rojiblancos comenzaron a despedirlo entre aplausos, gritos de apoyo y mensajes de buena suerte. Fue entonces cuando quedó claro que no se trataba solamente de la despedida de un futbolista. Era el adiós a un jugador que, en poco tiempo, consiguió ganarse un lugar especial dentro del corazón de los aficionados. La hormiga se va de Chivas, pero se marcha dejando un recuerdo muy especial. Ahora comienza una nueva historia. Grecia será su próximo destino y el Olympiacos, el escenario donde buscará demostrar todo su potencial. Tendrá nuevos compañeros, nuevos estadios, otra cultura futbolística y, seguramente, una presión completamente diferente. Pero llevará consigo algo que no se puede comprar ni negociar, el cariño de la afición rojiblanca. Porque antes de viajar a Europa, Armando González recibió el mejor regalo que podía tener en su despedida, el reconocimiento de la gente que lo vio crecer, que celebró sus goles y que ahora espera verlo triunfar lejos de Guadalajara. La hormiga se marcha con la ilusión de conquistar nuevos retos, pero también con una certeza: Chivas siempre será una parte importante de su historia. Y mientras el delantero emprende su camino hacia Grecia, en Verde Valle quedará el recuerdo de aquella última tarde, cientos de aficionados esperando, camisetas levantadas, teléfonos grabando cada instante, abrazos interminables, autógrafos y lágrimas. Un último encuentro entre un futbolista y su gente. Un último adiós. Y, para Armando "Hormiga" González, el comienzo de una nueva aventura que podría llevarlo todavía más lejos en el fútbol europeo.